¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver el texto de este domingo del evangelista San Marcos, ¿verdad? Que es un texto muy interesante con el que vamos iniciando una manera de seguir a Dios y seguir sobre todo la felicidad. Vamos a ver el texto del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues miren, vamos a ver el texto. Es un texto interesante porque nos muestra, bueno, vamos a descubrir cómo Dios está en nuestra vida, cómo Dios está también en nuestro camino, en el día a día que llevamos. Y aquí hay una parte interesante porque la manera en la cual Jesús entra en esta escena, ¿verdad? Me acuerdo una vez una experiencia que tuve en el seminario que me tocó estar en una actuación de una obra de teatro. Lo más difícil de los ensayos era saber en qué momento entrar en la escena, ¿verdad? Para desarrollar la trama de la obra. Jesús aquí entra en una escena muy interesante. Jesús entra en la trama de este proyecto de reino de Dios en un momento trágico, un momento difícil, porque es la aprehensión de su primo Juan el Bautista. ¿Por qué es interesante esto? Porque Dios siempre entra en tu vida no en las cosas bonitas. Dios entra en tu vida en las situaciones más confrontativas, más difíciles, donde sientes que no hay una solución o donde sientes que no hay una injusticia, ¿verdad? Entonces esa parte es muy interesante porque Jesús, Dios, ¿verdad? Jesús nos va a mostrar que Dios entra a cambiar totalmente las cosas donde Él siente que algo no está bien. Y aquí es una parte interesante porque, bueno, ¿cómo va a ser el proceso para que Dios cambie las cosas? Bueno, pues aquí hay que ver interesante. ¿Por qué, siendo Jesús el Hijo de Dios, no se va a Jerusalén, sino se va a Galilea? Porque Galilea es un lugar donde hay mucha gente, ¿verdad? Los que creen en Dios, que es el pueblo de Israel, pero hay otra parte de la gente que no cree en Dios o no cree en el Dios de Israel. Y entonces, en esa parte es interesante porque siempre en los cambios de la vida tenemos que ir con gente en la cual a veces es resistente o se resiste al cambio o se resiste porque no conoce, ¿verdad? No conoce la vida, no conoce la propuesta de Dios. Yo a veces veo en las familias que a veces los papás se desesperan porque el hijo no cree en Dios. Bueno, pues esa es la Galilea. Esa es la Galilea a la cual Jesús va, ¿verdad? No para que los conviertas, sino para descubrir dónde está Dios, donde tú sientes que no está, ¿verdad? Entonces, por eso esa parte de Galilea se me hace muy interesante y lo vamos a ir viendo más adelante en los diferentes textos. Otra parte interesante que viene el texto es que Jesús está predicando el Evangelio de Dios. Bueno, aquí, ¿qué significa el Evangelio de Dios? Bueno, el Evangelio de Dios significa, es un triunfo de victoria, como por ejemplo cuando un pueblo, ¿verdad? Un ejército conquista otro ejército y logra una victoria, ahí está ese es el Evangelio, es la buena noticia, es decir, oigan, nos tocamos algo nuevo, por ejemplo, que te sacaste la lotería, que tu equipo ganó, que tu hijo logró algo muy importante, que tus padres tienen alguna situación que les mejoró la vida, la buena noticia de que a lo mejor ahorita con la pandemia ya estás curado, ¿verdad? Esa es el Evangelio, es una buena noticia, pero no de la gente, ¿verdad? Sino que esa noticia viene de Dios, ¿verdad? Y esa es una parte interesante, eso Dios me lo dio, ¿verdad? Yo creí que era imposible, yo creí que no podía, pero Dios me lo dio. Y es lo que les está diciendo Jesús a los discípulos y a la gente, ¿verdad? O sea, ábrele la puerta a tu espíritu a Dios y Dios va a hacer que te des cuenta lo que Él te va a dar, las cosas que tú crees imposibles, Él te las va a llevar a superar. Es interesante porque cuando Jesús dice, en el mismo texto, ¿verdad? Confiértanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? Ahí en el mar de Galilea es,
Bueno, para poder salir del mal en tu vida, que es el reflejo del mar, ¿verdad? Para el judío, el mar era signo del mal porque la gente se ahogaba en el mar, no eran tan hábiles como a lo mejor como los egipcios y se sentían más diferentes, ¿verdad? Se sentían más limitados, entonces el mar es donde la gente se ahoga, donde hay tragedias, donde hay situaciones ahí. Dice Dios, al final de cuentas cambia una mentalidad porque Dios no está en el mal, Dios está en el bien, pero tiene que hacerte ver que entres a esa parte del mal para ver el bien. A veces Dios permite el mal para ver las cosas buenas de la vida, porque detrás de ese mal hay algo bueno. No porque lo busquemos, se nos vino, pero hay algo bueno. Por ejemplo, el pez sale del mar, muere y luego tiene vida, da vida a los demás y se convierte en alimento, se hace algo bueno. ¿Verdad? Por lo tanto, esta situación mala que tú estás viviendo, al final de cuentas te va a dejar algo bueno, te va a hacer más sabio. Por eso esa parte interesante cuando dice conviértanse y crean en el Evangelio, se va sobre un término griego que significa metanoia, es decir, esto te va a hacer más fuerte mentalmente y tu fe se va a hacer más fuerte y en eso significa creer. Creer en que Dios va a triunfar junto contigo y te va a hacer triunfar a ti en las cuestiones grandes si tú te abres a Él y lo sigues. Por lo tanto, aquí hay una parte interesante. ¿Dónde se va a dar eso? ¿Dónde es donde tienes más problemas, más conflictos? En el trabajo. Hoy en este tiempo hay mucho conflicto económico y por lo tanto Dios no deja de estar presente en tu trabajo. Lo malo sería que tú dijeras, ¿sabes qué? No voy a trabajar o no le voy a echar ganas o no hay trabajo. No, mete a Dios en el trabajo, es decir, en tus aspiraciones, reza por tu trabajo y si lo has perdido, reza para que tengas un nuevo trabajo, reza para que vengan las cosas adelante, ve, reza para que la actividad mejores. Ya, si tú tienes vida el día de hoy es porque Dios tiene algo importante y tú también tienes algo importante que hacer en este mundo, pero tienes que ponerte a trabajar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que si no tienes trabajo, pues, y las misas están abiertas, ve la misa en la mañana, ahí empieza tu trabajo. Ahí es donde Dios va a pasar en el inicio del día para dejarte y decirte, mira, yo tengo un trabajo bueno para ti. Tú a lo mejor dices que no tienes, pero yo sí tengo un trabajo bueno para ti. Pero tienes que abrirlo desde la mañana, no levantarte a las 11, 12, 1 de la tarde, porque no hay trabajo, sino desde las 8, ve y búscalo. Cuando te pongas enfrente de Dios, Dios te va a llevar y en eso yo sí he descubierto muchas cosas de gente que ha perdido sus trabajos con situaciones y saldos muy grandes y sin embargo cuando se levantaban a misa a las 8 de la mañana e iban, al mes, a los 2 meses encontraban trabajo. Entonces fíjense esa parte interesante. Ahora, aquí hay otra parte también muy bonita, sobre todo cuando viene y ve a los hijos de a Andrés y a Juan, bueno, a Santiago y a Juan, porque aquí ellos dejan al papá, es decir, a veces queremos que los hijos sigan haciendo lo que nosotros queremos o creemos lo correcto, pero a veces Dios tiene otro plan. Si ellos están con Dios y Dios les pone el encuentro, Dios tiene otro plan distinto al que tú tienes. Y aquí hay una parte interesante. Tú pon a Dios en tus hijos, pídele a Dios que se crucen el camino de los hijos y aunque tú no estés de acuerdo, deja que Dios los siga. ¿Verdad? Deja que Dios los vaya cambiando y los vaya haciendo evolucionar. El dejar el Padre es dejar todas las seguridades, todas las cosas que tienes. Y pues por última parte, que es una interesante, a mí me llama la atención, es que dejando las redes y dejando el trabajo, no dejan el trabajo en su corazón, sino lo evolucionan, lo mejoran. Y la última parte del Evangelio creo que fue muy padre y creo que es la síntesis de todo esto, porque vamos a empezar el discipulado. Se fueron con Jesús, dice el texto. Y aquí yo creo que es un desafío para todos nosotros seguir la vida que Dios y Jesús nos muestra en cada uno de nosotros. Jesús te va a enseñar una visión de Dios y una visión de Dios del Espíritu Santo muy padre. Y yo creo que ahorita el desafío de las religiones, el desafío del mundo, el desafío del ser humano es prácticamente eso. Hay que seguir una propuesta espiritual que te ayude a ser mejor y más feliz en tu vida. Yo en lo personal creo que Jesús, si tú lo sabes leer ahora en este texto del evangelista San Marcos, te va a enseñar cosas interesantes. Pero no depende de mí, depende de ti. Ni siquiera depende de Dios, también depende de ti. Él se pone como un camino. Tú decides si sigues ese camino, ¿verdad? Porque vale la pena seguirlo. Lo único que yo te puedo decir en este momento, en este texto.
Vamos a seguirlo a través de estos líneas del tiempo ordinario, pero creo que vale la pena conocer un poco más a Dios. Bueno, que Dios te bendiga y sobre todo que tengas una excelente semana. Recuerda que Dios está en tu trabajo y el trabajo empieza desde tu mente, pero también desde lo que eches a andar en tu corazón. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.